Procedimiento abreviado número 1/2007, juzgado de lo penal número 48 de esta capital. Agente Jesús, ¿me puede usted decir si el juicio está conformado? Señorías, han comparecido todos los intervinientes menos la acusada, que consta citada en legal forma y consta las actuaciones que recibió la citación y firmó en su domicilio. Muchas gracias. Señora fiscal, al respecto. Pues con la venia su señoría, a la vista de la acusación, de la pena que se pide, siendo imposible la celebración en ausencia de la acusada, interesamos la suspensión del acto de juicio oral y que se acuerde dictar auto en el que se acuerde su búsqueda, detención e ingreso en prisión para asegurar la presencia de la imputada en el acto del juicio oral. Muchas gracias, señor letrado. Con la venia, señoría, para adherirnos a la solicitud de suspensión, pero para oponernos a la solicitud de ingreso, de búsqueda y captura e ingreso en prisión, señoría. Bien, a todo esto usted no es el letrado que consta las actuaciones. Sí, señoría, solicitamos la pertinente venia al abogado de turno oficio que estaba designado por la comisión del Colegio de Abogados. Lo hemos presentado, lo que no sabemos es si consta en las actuaciones nuestra personación. Nos hemos instruido la causa y dado que en esa instrucción hemos constatado que no se presentó escrito de defensa, vamos a proponer a su señoría en este acto pues una serie de pruebas para poder invertir esa... Bien, señor letrado, son unas cuestiones previas que no es el momento procesal oportuno, de conformidad con la ley de enjuiciamiento criminal. Bien, teniendo en cuenta que la pena que se solicita por la señora fiscal supera los 2 años de prisión, al solicitar 5 años por el delito de robo con violencia y uso de armas y 2 años por un delito de lesiones, ¿no es eso, señora fiscal? Sí, señora. Bien, pues se acuerda la suspensión del juicio y se dictará en su resolución aparte auto de busca, detención e ingreso en prisión a efectos de poder celebrar el juicio. Dada, señoría, Sí. dada la alegación respecto a la petición de pena que se propone, señoría, entendemos que hay una falta de competencia. Señor letrado, no es el momento procesal oportuno. Tenemos que decidir en este acto, habida cuenta la ausencia de su cliente, de la imposibilidad de iniciar el juicio, precisamente por la falta de presencia en el juicio conforme a la ley. Por economía procesal, por eso lo estaba... Aquí no es economía procesal, es cuestión de legalidad, principio de legalidad. ¿De acuerdo? Bien, se suspende el juicio y se señalará para nueva celebración que serán notificadas las partes a través de la Secretaría. Señoría, ha comparecido la acusada. Que entre en sala. Inés. Hola, perdón. Sí, siéntese, por favor. ¿A qué se debe su retraso? Me he perdido, me he ido a otro sitio. Bueno, señora fiscal, al respecto. Pues, señoría, ante la presencia de la acusada en el acto de juicio, interesaríamos su celebración. ¿Y el letrado? No hay nada que oponer, señoría. Muy bien. Bien, pues póngase en pie un momento, por favor. Con la venia, señoría, para reiterar la solicitud de prueba, dado que no se presentó escrito... Señor letrado, espere a que cumpla la ley. En primer lugar, la ley de enjuiciamiento criminal ordena leer los escritos de acusación y defensa y, posteriormente, dar traslado a las partes para que aleguen lo que a su derecho convengan conforme a cuestiones previas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proceder a la lectura del escrito de acusación. Dice así: sobre las 2 horas del día 1 de octubre de 2016, la acusada Inés, mayor de edad y con antecedentes penales no computables en esta causa, con ánimo de ilícito enriquecimiento, esgrimiendo en su mano una navaja de 15 centímetros, abordó a don Antonio en el momento en el que acababa de guardar en la bandolera marca Armand, que portaba colgada al hombro, la cantidad de 200 euros que segundos antes había extraído del cajero automático del Banco Manchego de la calle Rocinante número 1 de Madrid, exigiéndole que le entregara dicha bandolera. Al negarse don Antonio, Inés intentó arrebatársela de un tirón, momento en el que ambos comenzaron a forcejear, por lo que la acusada decidió clavar la navaja en el muslo derecho de la pierna de don Antonio, logrando así que soltara la bandolera, huyendo con ella, en cuyo interior, además del dinero referenciado, portaba su DNI, un bonobús, las llaves de su casa, 2 tarjetas de crédito y un móvil, objetos que no han sido recuperados, a excepción del efectivo metálico, y tasados en 275 euros. Don Antonio sufrió lesiones consistentes en herida inciso contusa en parte superior de la pierna derecha que curaron en 10 días, precisando 3 puntos de sutura, sin incapacitación para sus ocupaciones habituales, sin hospitalización, y restándole como secuela una cicatriz de 1 centímetro valorada como perjuicio estético ligero. Don Antonio reclama tanto por tales lesiones como por el dinero y efectos sustraídos.
En el día de su detención se le incautaron en su poder la señalada navaja y 205 euros, de los que 200 pertenecen a la víctima. Este es el escrito de acusación. Califica los hechos por dos delitos. Uno de robo con violencia e intimidación con uso de armas y otro delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal. Considera que usted es la autora de estos hechos, no concurre ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, solicita que se le impongan 5 años de prisión por el primer delito, 2 años por el segundo y, además, las accesorias correspondientes, y aquí indemniza por vía de responsabilidad civil a don Antonio en la cantidad de 200 euros por el metálico sustraído y no recuperado, 275 euros por los efectos sustraídos y tampoco recuperados, 75 euros por los 10 días que tardaron en curar sus lesiones y 500 euros por la secuela. ¿Está usted de acuerdo con estos hechos? No. No. Bien. Bueno, entonces, en ese caso, siéntese, por favor. Se va a proceder a su interrogatorio. Señoría, con la venia. Perdón un momentito. Sí. No he terminado. Tiene usted derecho a no declarar si no quiere. Es que queríamos solicitar prueba. prueba. Enseguida, en cuanto le dé la palabra, señor letrado. Muchas gracias, muy amable. Tiene usted derecho a no declarar si no quiere, a no contestar alguna de las preguntas que se le formulen, a no declararse culpable y a no confesarse y a no declarar contra sí misma. ¿Ha entendido los derechos que le asisten como tal acusada? Más o menos, sí. Bien, señor letrado. Sí, con la venia, señoría. Queríamos formular, conforme al artículo 666, en concreto, una cuestión previa, que es la falta de competencia de este juzgado, y entendemos, señoría, que no se puede proseguir con el procedimiento, dado que la solicitud que ha evacuado en su informe de conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal se solicita por un delito de robo con lesiones 5 años de prisión, y entendemos que la competencia no corresponde a este órgano, sino a la Audiencia Provincial. Y entendemos que, sin estar resuelta esta cuestión previa, no se puede proseguir el procedimiento. Señora fiscal. Sí, pues para ponernos, su señoría, entendemos que la competencia corresponde a este juzgado. La cuantía de las penas, de cada una de las penas por cada uno de los delitos que se interesa por parte del Ministerio Fiscal, no supera los 5 años de prisión y, por lo tanto, entendemos que no sería competente la Audiencia Provincial, sino este órgano judicial. Muy bien, en efecto, y siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, no es competencia de la Audiencia Provincial, toda vez que se trata de 2 delitos y cada delito tiene una pena en abstracto que no supere los 5 años de prisión, competencia, por tanto, del juzgado de lo penal. Únicamente cabría esa posibilidad, conforme al artículo 66 del Código Penal, en los casos de multirreincidencia, y no es el caso de la acusada, ya que los antecedentes penales, según acabamos de leer, no son computables. ¿Alguna cuestión previa más? Señoría, que queremos que conste el respetuoso protesto a efectos de un ulterior recurso en su caso. Por otra parte, señoría, también queríamos hacer, dado que, como hemos anunciado, no se presentó escrito de defensa y entendemos que esa situación genera indefensión de carácter material y formal por acusada, y venimos en este acto, señoría, a hacer una solicitud en concreto de prueba testifical, porque hemos traído a lo que es esta sede judicial a un testigo, en concreto a Jesús Rodríguez Gutiérrez, que en el momento de los hechos estaba con mi cliente y puede acreditar que en ningún caso los hechos ocurrieron tal y como manifiesta en su primer ordinal el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, respecto a que mi cliente pudo estar en el lugar de los hechos y pudo apuñalar en su caso y robar y apoderarse de los efectos que constan en ese escrito. Y además de eso, señoría, también queríamos proponer como segunda prueba, una prueba toxicológica de una toma de cabello respecto a nuestra cliente, dado que la longitud de su pelo puede dar pie a que se tome una muestra del mismo y se pueda acreditar que mi cliente consume en concreto y consumía en el momento de los hechos, entre otras sustancias, cocaína, heroína, alcohol y barbitúricos. En concreto, señoría, además, respecto a esta prueba, se extienda un informe toxicológico y, en concreto, de imputabilidad respecto a estos hechos que estamos solicitando. Y, por otra parte, señoría, y respecto a la prueba que se ha y las diligencias que se iniciaron, en primer lugar, una de carácter prejudicial que se realizó durante la instrucción. Vamos por partes. En cuanto a las pruebas propuestas, porque eso ya es una impugnación, por lo que me parece a mí que usted pretende, ¿no? Y queremos solicitar la suspensión en su caso, señoría. De acuerdo. Vamos a empezar por las pruebas. Señora fiscal, en cuanto a las pruebas propuestas del testigo, ¿lo ha aportado usted? Sí, señoría, está en la sede del acto judicial.
Señoría, respecto a la prueba testifical, nada que oponer esta parte a su admisión, sin perjuicio de la valoración de la misma. En cuanto a las pruebas de toxicología e informe toxicológico que se proponen en este acto, esta parte interesa su no admisión. Consideramos que son pruebas solicitadas en este momento de forma extemporánea, que debieron de haberse solicitado cuando se debió de realizar el escrito de conclusiones provisionales, que parece ser que no realizó la defensa, por lo cual entendemos que en este momento dilataría el curso del procedimiento y, por lo tanto, procedería a su inadmisión. Bien, vamos a ver. Le consta, en cuanto al testigo se admite, efectivamente, y en cuanto a la prueba de toxicología, vamos a ver, su cliente parece ser, según las actuaciones, que fue examinada por el médico forense, ¿no es eso? Sí, sí. Le consta, ¿verdad? Es así. Bien, vamos a ver. Según el médico forense, presentaba un estado normal, sin interés patológico alguno y sin sufrir síndrome de abstinencia. Y se negó a realizar una prueba analítica de orina. Señor letrado, en el momento de los hechos, como usted bien sabe, Fue detenida con algún tiempo después de los hechos y entendemos, señoría, que como no hay una correlación directa desde el punto de vista de la temporalidad, pues sí se correspondería desde el punto de vista de esa prueba. No había terminado, señor letrado, me permite. Gracias. Y lo que quería decir es lo siguiente, teniendo en cuenta que se negó a realizar una prueba analítica de orina, que sería en el momento en el que se podría acreditar que estaba o no bajo la influencia de esas drogas que pretende usted, me imagino, incorporar como posible circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. No obstante, tenemos el informe médico forense, que es bastante esclarecedor en ese sentido, y, como usted bien sabe, la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que las atenuantes le corresponde a la defensa acreditarlas igualmente que los hechos mismos que se enjuician. En ese momento, y en el momento de los hechos, es imposible saber si esta señora estaba o no estaba, salvo con base en las pruebas que se practiquen en el juicio. Que me diga que esta señora ha consumido hace un mes o 2 meses alguna sustancia estupefaciente, pues solo me sirve para saber que la ha consumido hace 2 meses, pero no en el momento de los hechos. Se la deniego en este acto. Señoría, hacemos constar el respetuoso protesto. Perfecto, señoría, de poder consolidar esa prueba en la segunda instancia. ¿Alguna cuestión más? Sí, señoría. Por último lugar, en aras al artículo 24 de la Constitución española y en concreto a la posible vulneración de la tutela judicial efectiva, un procedimiento contra las garantías, en concreto, señoría, nos referimos a que venimos a impugnar en concreto un reconocimiento fotográfico que consta en el atestado, que como prueba de carácter policial se realizó. Entendemos que esa prueba, desde el punto de vista fue absolutamente indicativa por parte de la policía porque se produjo sin ningún tipo de garantías y fue indicativa desde el punto de vista de que desde ese momento se, señaló con nombre y apellidos al presunto autor de los hechos, cuando hasta ese momento las descripciones que constan en el mismo atestado no se corresponden de manera absolutamente analógica con la identidad. En definitiva, impugna el reconocimiento fotográfico policial. Sí, y por consecuencia también la rueda de reconocimiento que se produjo en su momento, que aunque no fue impugnada por la defensa, señoría, entendemos que no ofrece ninguna garantía, precisamente por lo que hemos antedicho. Señora fiscal, al respecto. Pues, señoría, para oponernos a las impugnaciones, a las 2 impugnaciones últimas realizadas. En primer lugar, entendemos que el reconocimiento fotográfico realizado en comisaría es un reconocimiento que consta de las actuaciones que se realiza con todas las garantías, exhibiéndose al perjudicado víctima los diferentes álbumes fotográficos de personas presuntos autores de hechos similares o con rasgos similares al presunto autor de los hechos y, por lo tanto, entendemos que no existe motivo alguno de impugnación. En cuanto a la rueda de reconocimiento, no fue impugnada en el momento de su celebración por el letrado, que aunque fuera otro letrado diferente, era el que en ese momento asistía a la acusada, por lo cual entendemos que en este momento también es extemporánea a todas luces la impugnación que se realiza y, por lo tanto, entendemos que debe de inadmitirse. Bueno, se tiene por hecha la impugnación sin perjuicio de su posterior valoración. Está usted planteando cuestiones que son del juicio, precisamente. Sí, y en el juicio se tendrá que comprobar. Otra cosa es que usted lo reitere por vía documental. ¿Alguna cuestión previa más? Sí, señoría. Queríamos impugnar, en concreto, los informes médicos sobrantes en la causa, señoría, porque no se han constatado elementos esenciales y dado que, además, a través de esos informes médicos, en concreto, se quiere dar un salto de carácter probatorio. Se utiliza esos informes médicos para probar que la idoneidad del arma supuestamente hallada entre los efectos que
que tenía la acusada en el momento de ser detenida con la herida que no se ha constatado de manera directa. Si esa arma era la idónea para realizar esa herida, y entendemos, señoría, que es un elemento esencial desde el punto de vista probatorio y, por lo tanto, impugnamos en este momento esos informes médicos, dado que nos Señora generan... fiscal. Pues en el mismo sentido, señoría, entendemos extemporánea la impugnación, entendemos que debió realizarse en su momento a efectos de dar la posibilidad de que los profesionales autores de estos informes pudieran comparecer también al acto de juicio oral, a efectos de someter estos informes a contradicción y, por lo tanto, interesamos también la desestimación de la misma. Bueno, es una cuestión de valoración y me remito a lo dicho anteriormente respecto de las anteriores impugnaciones. ¿Alguna cuestión previa más? Ninguna más, señoría. Muy bien, podemos iniciar el juicio. ¿Va usted a declarar a las preguntas que le formule la señora fiscal? No, solo mi abogado. Señoría, Sí, dígame. señoría, perdone, con la venia, en base a las manifestaciones de la acusada y en base a lo establecido en el artículo 714 del enjuiciamiento criminal, solicitamos que se proceda a la lectura de la declaración de la acusada en fase de instrucción. Señora fiscal, me consta que no ha declarado, que se ha cogido su derecho a no declarar en instrucción, por tanto no se lo puedo conceder. Solicitamos entonces, señoría, que consten las preguntas que pretendía realizar el Ministerio Fiscal. No ha lugar, no ha lugar. Sabe perfectamente que no está permitido, se ha cogido su derecho a no declarar. ¿Alguna cuestión al respecto? Ninguna más, señoría. Pues, señor letrado. Con la bien, señoría. ¿Usted en el momento de los hechos consumía algún tipo de sustancia? Sí, un poco. ¿Un poco de qué? Pues un poco de todo. Un poquito de, pues de heroína, porros, cocaína y aquel día alcohol, mucho alcohol. ¿Alcohol? ¿Se acuerda? Sí, sí. Yo, ¿Porro se refiere a que marihuana y hachís también? sí, ambas cosas. Sí, lo que haya, sí. ¿Y el día de los hechos usted recuerda si había consumido? Sí, ese día iba muy puesta. Sí, seguro. Sí. ¿Ese día recuerda si se encontraba en compañía de alguna persona, un grupo de personas, una en concreto? Sí, quedé con mi amigo Jesús. ¿Con Estaba Jesús? con él, sí. ¿Y estaban cerca del lugar de los hechos? No, estábamos, pues no sé si en la Ventilla o por ahí. En la Ventilla, que es Sí. un sitio de Sí. ocio. Es que él vive por ahí cerca y solemos ir a una hamburguesería que hay por ahí, por ese barrio. No. ¿El dinero que le fue hallado cuando usted fue detenida, me puede decir exactamente cuál es su procedencia? Ah, ese dinero pues me lo dio mi madre para una apuesta de un partido de fútbol. ¿Puede usted sentarse, por favor, en el banquillo? Jesús, llame a la víctima, Antonio. Antonio. Hola, buenos días. Buenos días. Siéntese, por favor. Ha sido usted llamado como testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Prometo. Bien, tengo que advertirle que la falta a la verdad en sus declaraciones está duramente castigada con penas de prisión. ¿Tiene usted alguna relación de amistad, enemistad, parentesco o laboral con la acusada? Ninguno. ¿La conoció usted de antes? De Bien, le nunca. corto a decir verdad. Señora fiscal, contesta las preguntas de la señora fiscal. Con la venia, señoría. Buenos días, don Antonio. Buenos días. Vamos a ver, ¿podría decirnos, el día 1 de octubre del año 2016, a las 2 de la mañana, usted fue víctima de un robo? Correcto. Yo acababa de sacar dinero de un cajero, 200 euros, cuando de repente, pues esta señora que está sentada aquí... Señoría, con la venia, derecha, protesto. Esa es... No puede ser otra persona porque no hay nadie más en la sala. Bueno, bien, es un reconocimiento espontáneo que sabe que es valorable más que otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, adelante, prosigamos. Sí, pues como le iba diciendo, esta persona que está a mi derecha, que por cierto es que lo digo porque la reconozco perfectamente, porque sucedió, aunque sucedió muy rápido, A ver, por favor, a la acusada le tengo que advertir que, de conformidad con el artículo 190 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le tengo que percibir que no puede hacer ningún acto de aprobación o desaprobación, ya sea al Ministerio Fiscal, a la defensa o a los testigos. Al final del juicio tendrá usted derecho a la última palabra y podrá decir cuanto estime conveniente con base en lo que se manifieste en este juicio. En otro caso, me obligará usted a expulsarla de la sala. Y podrá usted volver a entrar a efectos precisamente de ese derecho a la última palabra. ¿Lo ha entendido? Sí, sí. Muchas gracias. Señora fiscal. Sí, nos estaba contando que como todo fue muy rápido. Les decía que sí fue rápido, pero que al ver directamente su cara de frente y además por el daño que me hizo, es una cara que jamás olvidaré.
De hecho, luego en comisaría, directamente cuando me exhibieron una serie de bastantes fotos, es que directamente... Perdón un momento, vamos a ir secuencialmente contándolo. Usted estaba entonces extrayendo el dinero del cajero y ¿qué sucede? Bueno, yo ya había sacado 200 euros, que los había guardado en mi bandolera, y de repente, pues esta señora me abordó directamente y me dijo que le diera 200 euros, que si no me... ¿Cómo le aborda? ¿Directamente de frente, por la espalda? Se acercó de frente por la calle y directamente me dijo que sacase los 200 euros. Debe ser que había visto que acaba de sacar el dinero. ¿Iba sola esta señora? Sí, iba sola. Iba sola. Vamos a ver, después de... ¿Usted qué hace? ¿Le da el dinero? Yo, de hecho, le dije que no y en ese momento inmediatamente agarró la bandolera para intentar llevársela. Y como quiera que yo en ese momento agarré para evitar que la cogiera, fue en ese momento cuando sacó un cuchillo y me clavó el cuchillo en el muslo derecho. En ese momento, claro, sentí un dolor inmenso, solté la bandolera y ya salió corriendo esta señora. Y lo único que me procuré fue pues, de ir corriendo al centro médico, donde me hicieron unas curas, me dieron una serie de puntos, estuve bastante fastidiado. ¿Recuerda usted las características de este cuchillo? Si era cuchillo, navaja, un cuchillo de cocina... Era un cuchillo de mango negro, de unos 15 centímetros de hoja y sí, lo recuerdo perfectamente. Además de los 200 euros que usted tenía, ¿le sustrajo más efectos? Sí, porque la bandolera tenía también mi móvil, tenía unas llaves y, en fin, otra serie de objetos que también lo hice constar en el atestado, de los que no me han devuelto nada. ¿No ha recuperado ni el dinero ni los efectos? No he recuperado. ¿Usted reclama? Sí, reclamo. Por el daño que me hizo, por las lesiones y por el móvil, los objetos que me ha sustraído. Nos dice que sufrió usted lesiones. Estas lesiones consistió en una herida realizada con el cuchillo. ¿Usted cuántos días estuvo impedido para poder trabajar o realizar sus ocupaciones? Ahí en el momento me hicieron una cura y además me dieron 3 puntos, aparte de unos antibióticos que me tuve que estar tomando durante 15 días y luego, una vez que me retiraron los puntos, me ha quedado una marca que, en fin, como ha sido a la altura del muslo, pero aún así en verano cuando voy con el bañador, pues se ve. Es visible. Vamos a ver, usted dio una descripción de la autora de los hechos a la policía. Sí. ¿Ese mismo día usted formuló denuncia? Sí, en cuanto volví del centro médico, me pasé por comisaría para formular la denuncia. En los días posteriores usted compareció en comisaría para realizar un reconocimiento fotográfico. ¿Nos puede explicar cuántas fotografías se le exhibieron por parte de los agentes? Tenían varios álbumes, como 2 o 3. Y entonces me dijeron que me tomara mi tiempo en una mesa y que fuera viendo esa serie de álbumes. Entonces fui pasando fotografías y de repente pues vi una en la que era la persona que a mí que me había atracado. Señoría, si se le pudiera exhibir el folio 15 de las actuaciones donde consta el reportaje fotográfico, o sea, el reconocimiento fotográfico, para que pueda ratificarlo. Por favor. ¿Es esa su firma? Correcto, esta es mi firma. La firma que consta encima de la persona es a la persona a la que usted reconoció. A su sitio, gracias. ¿Cómo dice? La firma que consta encima de esa fotografía es la de la persona a la que usted reconoció. Efectivamente. Sin ningún género de dudas, no tenía dudas en ese momento. No tuve ninguna duda de esa persona. Posteriormente, usted compareció en el juzgado a efectos de realizar una rueda de reconocimiento de varias personas allí in situ. ¿Es cierto? Efectivamente, pusieron creo recordar que eran 5 personas y lo mismo, no tuve que hacer gran esfuerzo porque la identifiqué inmediatamente. ¿También sin ningún género de dudas? Sí, ¿Dudaba sí. usted? Sí, sí. Sin ningún género de había dudas. Había 5 mujeres, pero dentro de esas 5 mujeres pues yo identifiqué sin ningún problema a esta señora. Señoría, igualmente, si se le pudiera exhibir el folio 35 de las actuaciones donde consta el reconocimiento en rueda realizado en fase de instrucción. En efecto, sí, esa es mi firma. Muy bien, muchas gracias. Puede volver a su sitio. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Señor letrado. Sí, con la venia, señoría. ¿No es más cierto que usted el día de los hechos perdió los 200 euros y formuló una denuncia por ello
Impertinente, señor letrado. Señoría, tiene relación directa con los hechos, pues porque, señoría, entendemos que el objeto del procedimiento dejaría de tener sentido. ¿Está usted planteando la posibilidad de una denuncia falsa? Señoría, Yo todo lo que he dicho es verdad. Tranquilo, no interrumpa. Vamos a ver, letrado. Haga otra pregunta, por favor. La declaro impertinente. bueno, ¿la herida no se le hizo usted, no es más cierto que la herida se lo hizo usted en una caída y no con un cuchillo? Mire usted, eso no es así. Los hechos sucedieron como yo le he dicho. Como comprenderá, no me voy yo a hacer un corte de ese tipo, que es una herida limpia de un cuchillo. No tiene ningún sentido que yo me autolesione. ¿Y por qué no hace referencia el parte médico elaborado en el Hospital Rey Juan Carlos I de esa herida con el cuchillo? Pues mire usted, yo creo que sí lo hace, porque me dieron una copia de ese informe, que precisamente es el que aporté en la denuncia que puse en comisaría, y refieren que lo que les dije yo, que la herida me la había causado en un robo, que me habían clavado un cuchillo en la pierna. ¿Y por qué no lo hicieron constar? ¿Lo sabe? Señoría, al folio 6 de las actuaciones consta el informe médico del Hospital La Paz del día de los hechos, del perjudicado, donde consta herida inciso contusa en la parte superior de la pierna derecha y que refiere haber sido realizada por una navaja de 15 centímetros. Bien, muchas gracias, señor fiscal. Vamos a dejarlo para la valoración entonces. Continuamos, señor letrado. Con la venia, señoría. Como ha referido precisamente el Ministerio Fiscal, usted está manifestando en todo momento que la herida se le hizo con un cuchillo y consta en el informe que se hizo con una navaja. ¿Me puede explicar el por qué esa contradicción? Pues mire, no lo sé, porque el matiz de si sea una navaja o un cuchillo, no sé a qué se refiere. ¿Para usted es lo mismo, una navaja con cuchillo? Bueno, efectivamente es una navaja con lo que me ahora dice ataco. que es una navaja. Señor letrado, valoraciones Bueno, perdón. para informe. Yo lo que me refiero es a una hoja metálica que tenía, con la que me atravesó la pierna, que era más o menos de este tamaño y que tenía una empuñadura, y que efectivamente, pues si quiere que le precise más, es de tipo navaja, es decir, de las plegables. Muy bien. ¿Recuerda cuál era el comportamiento de esa persona que le abordó en la calle? Pues la verdad es que, claro, en ese momento yo la vi totalmente alterada, fuera de sí. A mí me dio mucho miedo, claro. Sí, pero ¿esa alteración usted podía decir que estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia o...? Pues... ¿Usted considera que podía haber A ver, consumido? señor letrado, no es un experto, pero podríamos plantear esa pregunta de alguna otra manera, dada cuenta su colección de testigo o víctima. En ese A mí no me sentido. dijo que lo quería para droga. No lo dijo eso, pero... No conteste hasta que no se le pregunte, ¿de acuerdo? Sí. Señor letrado, intente hacer una ¿Usted pregunta. recuerda... Perdón, señoría, Sí, sí, Bonavenia, bueno. ¿usted pudo percibir si esta señora se encontraba alterada, los ojos dilatados o algún...? A ver, señor letrado, vamos a ver. ¿El aspecto que tenía esta señora usted lo recuerda? Pues sí, lo recuerdo perfectamente, porque es que además iba parecida a cómo iba vestido. Iba con unos vaqueros oscuros y con una sudadera de color verde, con una capucha, que al principio la llevaba puesta y luego se la quitó, y hombre, pues sí parecía algo sucia. Pero no sé decirles si iba bebida o drogada, solo sé que gritaba mucho. Bien, yo creo, señor letrado, que ese matiz lo puede usted utilizar más con los agentes policiales, ya que como tales testigos cualificados, pues a lo mejor le podrán determinar el aspecto que podía tener esta persona. Con la venia, señoría, para continuar con el interrogatorio. Sí, por supuesto. ¿Recuerda usted cuál era la cuantía, el importe de los billetes que sacó usted hasta esos 200 Sí, lo euros? recuerdo perfectamente. Además viene en el extracto bancario, 200 euros. ¿Pero en qué No, la cuantía? pregunta es si usted es la moneda fraccionada. Vaya. Pues mire, Pero sí, un momento, ¿es concretamente. importante esa pregunta? Sí, señoría, porque a mi cliente se le encontraron una moneda en concreto y entendemos que, como no ha manifestado... Una moneda en concreto. Sí, A ver, señor letrado. se encontraron 4 billetes Según de... el escrito de acusación, dice que se le encontraron 205 euros, no dice nada más. Y en el atestado dice que 205 euros en metálico, pero no dice si billetes o en monedas. Si usted no le ha preguntado a su cliente ese matiz tampoco. Como no consta, señora, precisamente las actuaciones, queremos ver a ver si se ratifica en sus manifestaciones. Adelante, por favor. Sí, yo se lo digo, eran 4 billetes de 50 euros.
En concreto, usted dice que tiene una herida y que se le ha dejado una Sí, yo cicatriz. si quieres se la enseño. No, por favor. ¿Usted tiene mucho pelo? ¿Usted es muy peludo? Señor letrado, impertinente. Pero es que está diciendo que es una Sí, cicatriz le muy comprendo, sí, visible acaba y, de decir que es señoría, visible. Bueno, a mí bueno, me ha reconocido un Sí, médico, un forense, que, en fin, que yo no me estoy inventando ninguna ¿Le de dan un las punto, heridas. señoría? No entiendo. Entiendo que no se pueda bajar los pantalones en presencia de su Pues señoría, no. pero... 3 puntos de sutura, señor letrado. No 1, 3. Sí, pero me refiero a un punto en el baremo, que entendemos, señoría, que eso es Bueno, pues desproporcionado porque... eso no le corresponde más que a ustedes, en su caso la Ministerio Fiscal, por vía de informe, dirá por qué considera que habrá que darle esa cantidad y luego me corresponde a mí en sentencia valorar cuál es el perjuicio estético causado con motivo de esa cicatriz, ¿de acuerdo? Que podrá usted por vía de informe decirme como valoración si es mucho dinero, es poco dinero o como usted estime conveniente, en aras de derecho a la defensa, por supuesto. Para continuar, señoría, Sí, cómo con su no. venia, con el interrogatorio, ¿usted persiguió a esta persona cuando le arrebató ese dinero y sus efectos? No, vamos, de ninguna manera. Si ya he dicho que a mí me quedé aterrorizado, lo único que me preocupaba era que empecé a sangrar mucho, pues era ir corriendo a un hospital a que me curasen. ¿No llamó a un...? No, en ¿A la ese, policía? en ese momento toda mi preocupación era que me cerrasen la herida. Yo pensé que era algo muy grave, porque claro, empezó a salir muchísima sangre. ¿Por muy qué tardó roja, tanto tiempo en formular una y no denuncia? sabía- y Señoría, eso- consta al folio 5 de las actuaciones que la denuncia se produjo a las 3 de la mañana, una hora más tarde de haberse producido los hechos. Bien, gracias, señora fiscal. Señor letrado, continuamos con el No, interrogatorio. señoría, es que todo es relativo y entendemos que es una hora, es una fracción temporal muy amplia desde el punto de vista que si esas heridas eran tan graves y el hecho era tan Señor letrado, gravoso, es tenía una que formular cuestión de denuncia. valoración, que yo no le voy a decir ahora. Yo no sé lo que tardaría en llegar hasta el hospital, cuánto tiempo estuvo en el hospital asistido, o tuvo que esperar o no tuvo que esperar, hasta que salió. No sé qué distancia hay del hospital a la comisaría. En fin, eso es una cuestión a valorar. Por último, señoría, queríamos hacer una alusión en concreto. La última pregunta, perdón, no una alusión, sino una pregunta, es en relación a una contradicción que hemos encontrado porque cuando su señoría ha realizado al testigo una pregunta, ha dicho que no conocía de nunca a la acusada y luego, posteriormente, a renglón seguido, prácticamente ha hecho un reconocimiento espontáneo y entendemos que es una contradicción fundamental y queremos que nos la explique. ¿Por qué ha dicho que no la conocía de Señor nada? letrado, yo creo que eso es una cuestión de valorar. Él, a las generales de la ley, me ha contestado diciendo que no la conoce de nada, que no tiene ninguna relación laboral, de amistad o parentesco, y el interés que tiene, me imagino que será el resarcimiento, lógicamente. Y además se le ha percibido, de decir verdad, bajo ese apercibimiento de poder incurrir en un delito de falso testimonio en causa penal, castigado con penas de prisión. Entonces, no es ninguna contradicción. Es una cuestión que usted debe poner de manifiesto a la hora de valorar por vía de informe. Esta parte tiene un criterio absolutamente diverso de su señoría y entendemos que esa pregunta tiene que ser contestada porque ¿Sabe usted entendemos los que es mecanismos fundamental. procesales en caso de que yo le deniegue esta pregunta? Pues, señoría, tenemos que formular por texto. Por supuesto, consta su protesta. No vamos a pregunta? formular ninguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, puede usted abandonar la sala si quiere. Señoría, con la venia, ¿podría exhibírsele la pieza de convicción consistente en una navaja que consta en las actuaciones, señoría? Y a través de su señoría se le podría preguntar si esa navaja es la que con la que le fue... Bien. Vamos, aquí está. ¿Es esta la navaja? A ver, pues la verdad es que yo no... Era más grande con la que me atacaron. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, señor letrado? No, ninguna más. Muchas gracias. Puede usted abandonar. Gracias. O sentarse en la sala, lo que usted estime conveniente. Ahora, si se queda en la sala, le advierto exactamente igual que la acusada. ¿De acuerdo? Le apercibo de poder incurrir en un delito de desobediencia en caso de aprobación o desaprobación de alguna de las preguntas que formulen las partes. ¿De acuerdo? Sí. Siéntese, por favor. Agente, llame, por favor, al agente de policía número 1. Policía número 1. Buenos días, adelante, siéntese, por favor. Bien, ha sido usted llamada como testigo. Dada su condición de agente, conoce las penas en que puede incurrir como consecuencia del delito de falso testimonio en causa criminal. ¿Jura o promete decir verdad? Sí, prometo. ¿Conoce usted a la acusada de algo? ¿Tiene usted alguna relación de amistad, enemistad o parentesco con ella o laboral? No, ninguno. Ninguno. Muy bien, contesta las preguntas al fiscal. Con la venia, su señoría. Buenos días, señora agente. Buenos días. Vamos a ver, ¿recuerda usted
El día 1 de octubre del año 2016, a las 2 de la mañana, se fueron comisionados por su central para asistir a una persona que había sido objeto de un robo con violencia y unas lesiones en el Banco Manchego de la calle Rocinante de Madrid. Sí, exactamente. Me llamaron mis compañeros y acudimos el agente número 2 y yo para allá y procedimos a la detención. ¿Qué aviso les dieron? Pues mira, nos dijeron que había un robo con fuerza. Un robo con fuerza. O sea, perdón, un robo con violencia. Un robo con violencia. Sí. ¿Les dieron la descripción del posible Nos autor dijeron que de los era hechos? una mujer de mediana edad y que de pelo largo también nos dijeron y bueno, es verdad que vimos una chica que nos daba mucha desconfianza y justamente la detuvimos y era ella. Entre la descripción que le dieron de la central, figuraba que llevaba una sudadera de color verde o de color oscura. No lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Usted recuerda si esta persona a la que detienen llevaba una ropa de similares características a la que le acabo de decir? ¿Una sudadera? Pues es que le digo que no lo recuerdo. No Me lo acuerdo del recuerda. pelo largo, eso sí. No lo recuerda. ¿Procedieron al cacheo de la persona detenida? Sí. Sí. ¿Puede decirnos qué efectos llevaba? Le incautamos una navaja de 15 centímetros y llevaba 205 euros de efectivo. ¿Les dio una explicación de quién era ese dinero, si era suyo, o para qué lo... No, la verdad que le leímos sus derechos y nada más. Y nada más. Y la llevamos a comisaría. Pues nada más, muchas gracias. Señor letrado. Sí, con la venia, señoría. ¿La persona que ustedes detuvieron tenía aspecto de toxicómana? La verdad que yo no puedo afirmar si es consumidora habitual o no, pero un aspecto corriente es verdad que no tenía. Un poquito demacrado, sucia y quizás pueda consumir, puede que sí, pero no. Entre los efectos encontraron una navaja, ¿verdad? Sí. ¿Esa navaja qué hicieron ustedes con ella? Pues lo que hacemos siempre en todos los casos, la pasamos a cadena de custodia. La guardamos en unos fil y mis compañeros se encargan de custodiarlo. ¿Y ustedes, esa cadena de custodia estaba elevada en un acta de algún tipo que firmaba la persona que la entregaba a otra? Siempre se marca todo en el atestado y la verdad que yo ya no sé... ¿Pero con un número de serie? ¿Se le Sí, ponía todo. Sí. una etiqueta? ¿Se le ponía algo? Sí, se para etiquetan identificarla? 2 etiquetas. Una en el fil y otra en el atestado. ¿Se ponía el número del procedimiento, el atestado o qué es lo que se ponía en esas etiquetas? ¿Qué es lo que costaba? Señor letrado, pregúntele si ella era la que confeccionaba esas etiquetas. ¿Usted confeccionaba? No, la verdad que no. Entonces, No. ¿Y conoce el contenido de esas etiquetas normalmente? O sea, lo uso frecuentemente, pero la verdad que no... Directamente lo pego en un lado y otra en el otro y no... ¿Se sigue un protocolo? Sí. Sí, y entonces siempre deben costar los mismos datos, ¿no? Identificativos en esas etiquetas. Sí, no entiendo mucho su pregunta, pero creo que sí. Le despego una pegatina en un lado, la pongo en el atestado y no... ¿Me puede decir qué valor tenían los billetes que le fueron incautados, que sumaban esos 200 Como le he dicho, euros? 205 euros. ¿Pero eran billetes de 50, de 10, de 20? ¿Recuerda? Pues la verdad que no lo recuerdo. ¿Por qué no lo hicieron constar en el atestado? ¿Lo recuerda? Pues tampoco lo recuerdo. Las características que a usted le trasladaron a través de la emisora, ¿son las que corresponden con la persona que fue detenida? Sí, exactamente. Las características que nos dieron correspondían con ella. ¿Me podría decir cuál era el color de los ojos de las características que le dieron? Pues mire, es que ahora mismo no me acuerdo. De hecho, me he tenido que repasar las actuaciones porque no me acordaba. Pero siempre que nos dan aviso por radio, no procedemos a detener a nadie, sino llevan las características similares a como nos indican. ¿Llevaba puesta la misma ropa? Sí, exactamente. Es que nos dijeron cómo iba ella. ya se lo ha y contestado la señora fiscal, la ropa que portaba. ¿Recuerda el color de los zapatos? No, como ya Señor lo he dicho. letrado, eso ya sería afinar demasiado. Señoría, igual que hemos hecho solicito que se le exhiba la pieza de convicción, que esa es la navaja Por que supuesto. fue hallada. Sí. Esa navaja es bastante más pequeña que... ¿No es la que le fue No. hallada? No, porque además la incauté yo y esa no era. No, nos pregunta, señoría. Muy bien, muchas gracias. Puede usted Vale, gracias. quedarse en la sala o desalojar si quiere. Vale, gracias. Bien, que pase, agente, que pase el número 2, por favor. Señoría, el policía número 2 no está en la sala de espera. Pero no me había dicho usted que Ha estaba... desaparecido. Y me informa un compañero que está fuera que se ha tenido que ir porque tenía un aviso familiar urgente. Señora fiscal, muchas gracias. Señora fiscal, al respecto. Pues se renuncia, señoría. Muy bien, al señor testigo. letrado. No hay nada que oponer, señoría. Bueno, pues se tiene por renunciado. Que pase el policía número 3. Policía 3, policía 3, policía
Buenos días, señoría. Buenos días, adelante, siéntese. Gracias, señoría. Ha sido usted llamado como testigo, jura o promete decir verdad. Juro, señoría. A su condición de agente, conoce las penas en que puede incurrir como consecuencia del delito de falso testimonio en causa penal. Sí, señoría. ¿Tiene usted alguna relación de amistad, enemistad, parentesco o laboral con la acusada? Ninguna, señoría. Bien, le exhorto a decir verdad. Conteste las preguntas, señora fiscal. Con la venia, su señoría. Es usted instructor del atestado 123 del 2006, objeto del presente procedimiento, ¿es Así cierto? es, señora fiscal. ¿Se ratifica en el mismo? Absolutamente. En todos sus extremos. Vamos a ver, usted no participó en la detención de la acusada en el presente procedimiento, ¿es cierto? No participé. ¿Nos puede decir cuál es su participación en los hechos? Bueno, nosotros recibimos a esta persona, la víctima, que vino a eso de las 2 de la mañana, el día de los hechos, y pues formuló denuncia, y aparte se le exhibieron unos álbumes fotográficos en la comisaría, y a partir de ahí se procedió otros agentes a la detención. En esa denuncia que formuló, relató haber sido víctima de un robo con violencia, con arma, y haber sido también víctima de unas lesiones por parte de una mujer, ¿es cierto? Así es, y de hecho venía herido. Venía herido. Venía además del médico, les aportó un informe médico del hospital. No lo recuerdo. No lo recuerda. No lo recuerdo. Recuerdo que cojeaba. Que cojeaba. Vamos a ver, ¿dio una descripción física de la persona autora de los hechos? Bueno, no solamente dio una descripción física, sino que hizo un reconocimiento en comisaría porque se le exhibieron unos álbumes. ¿Esos álbumes, nos puede decir cómo se realizó ese reconocimiento? Bueno, se le exhiben normalmente, pues nosotros normalmente tenemos 3 álbumes, en este caso eran 2 los que se les exhibió, y es una composición fotográfica en la cual firmó identificó y se le hizo firmar una de las fotografías de la identificación que hizo. ¿Ese reconocimiento fue con dudas, sin dudas? ¿Lo tenía claro? No, lo tenía bastante claro. Lo tenía bastante claro. Vale. Pues no hay más preguntas. Señor letrado. Sí, con la venia, señoría. ¿Recuerda usted, entre los elementos, efectos que fueron cautados a la acusada, se encontraba una navaja? Sí, recuerdo que había una navaja. ¿Recuerda cómo era, sus características? Pues recuerdo que era una navaja con un puño negro y de unos 15 centímetros. ¿La llegó a ver usted directamente? La vi, pero no recuerdo exactamente. Recuerdo esta descripción, pero además es que lo he visto en el atestado. ¿Sí? ¿Usted qué es lo que hacen? ¿Qué protocolos siguen para estas piezas de convicción incorporadas al procedimiento? Bueno, nosotros hacemos una diligencia y se remite a la autoridad judicial. ¿Y la identifican de algún modo con una etiqueta o algo? Sí, se suele poner una etiqueta para identificarla en relación con el atestado. ¿Esa etiqueta se la ponen directamente a la navaja o No, la solemos poner en una bolsa. En una bolsa. La bolsa en la que se guarda. ¿La navaja en sí misma no la identifican de una forma directa? Que yo sepa, que yo recuerde, no. Se hace sobre la bolsa y se ponen 2 etiquetas. ¿Se podía, por parte de su señoría, exhibir la pieza de convicción al...? Esta es la navaja que consta las actuaciones. Bueno, no lo recuerdo exactamente, pero yo creo que era un poco más grande. ¿No es esa? No le puedo decir con seguridad. ¿Es suficiente, letrado? Sí, señoría. Respecto al reconocimiento fotográfico que se efectuó en sede policial, ¿recuerda usted que lo efectuó usted directamente? Sí, bueno, ya le contesté a la señora fiscal en relación a eso. Sí. ¿El álbum de fotografías se lo dejaron directamente que lo manipulara la presunta víctima? Bueno, se le dejó el álbum delante y pudo ver las composiciones que habían dentro del álbum y se le fueron pasando. Fue el mismo el que pasó las páginas, vamos. Sí. ¿Y había alguien que le iba haciendo algún tipo de indicación? No, eso no es. ¿Nadie? Nunca. Nunca. ¿Y esos álbumes estaban compuestos por cuántas composiciones fotográficas había? Bueno, suelen haber 9 fotografías en cada una de las hojas del álbum. Sí, pero ¿había solo una hoja o había 100? No, había varias. Había varias. ¿Cuántas eran? ¿Lo recuerda usted? Pues habría 5 o 6 en cada álbum. Y en concreto la acusada, que se recuerda cómo figuraba, en qué lugar de esa composición se Pues no lo recuerdo. Recuerdo que fue identificada por la víctima. ¿Y recuerda usted si tenía la misma intensidad la fotografía respecto a las demás? ¿Estaban en una composición en la que no había ningún tipo de resalte por el cual se podía discriminar de una manera directa el denunciante a mi cliente? Señoría, protesto. Consta al folio 18 las fotocopias de esas composiciones donde se puede apreciar que son todas iguales.
¿Se le puede exhibir, señoría, el folio 18 en concreto a este...? ¿A qué efectos? A efectos de que se pueda comprobar, señoría, de que en concreto la fotografía Bueno, de mi cliente no es bueno, de las señor mismas letrado, características. Eso es una cuestión a valorar. Usted mismo podrá poner el manifiesto por vía de informe. ¿De acuerdo? Señora, pues tenemos que protestar a efectos del ulterior recurso en su caso. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, señoría. ¿Me puede decir exactamente cuál fue el criterio que siguen o qué tipo de criterio o protocolo siguen ustedes para, en esas identificaciones que realizan, obtener esas composiciones? Bueno, nosotros si nos dicen que es una mujer, sacamos álbumes de mujeres. Si nos dicen que es de hombres, de hombres. Entonces nosotros teníamos estos álbumes porque es gente que ya está reseñada, que se conoce que pueden ser autores de este tipo de delitos y entonces fueron las que se le exhibieron. Que sean rubias o morenas es un criterio que no se sigue, ¿no? Es un criterio que no se sigue. O sea, la homogeneidad antropométrica no tiene un... Se le exhiben los álbumes de los de que disponemos. No, me pregunta, señoría. Muy bien, muchas gracias. Puede usted abandonar la sala, si lo Muchas desea. gracias. ¿Terminada la prueba personal o...? Sí, dígame. Sí, queda el cliente que hemos traído a la sede judicial para que sea interrogado. ¿Un cliente? O sea, señor, perdón, el testigo. Muy bien. ¿Cómo se llamaba su testigo? Jesús Rodríguez Gutiérrez. Agente, llame a Jesús Rodríguez Gutiérrez. Adelante, adelante. Hola, Siéntese, por favor. ¿Jura o promete decir verdad? Juro. Tengo que advertirle que la falta de la verdad en su declaración en esta causa está duramente castigada por la ley como delito de falso testimonio con penas de prisión. ¿Tiene usted alguna relación de amistad, enemistad, parentesco laboral con Inés? Es amiga mía. Nada más. ¿Algún interés particular en esta causa? No, es amiga. Le exhorto a decir verdad bajo ese apercibimiento que le acabo de referir. Contesta las preguntas del señor letrado. Con la venia, señoría. ¿Recuerda o conoce usted los hechos por los que usted se encuentra aquí como testigo? No. No. En concreto, el día 23 de octubre del 2006, ¿usted dónde se encontraba? El 23 de octubre de 2006, pues no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo. Señor letrado, los hechos son del 1 de octubre del 2016. Ah, perdón, que me ha sido un lapsus. El 1 de octubre del 2016 en concreto, ¿recuerda usted si se encontraba en compañía de la acusada? Pues puede, porque muchos días quedó con ella. Bueno, voy a ser un poco más concreto. ¿Usted ese día, 1 de octubre de 2016, estaba en una hamburguesería tomando algo con la acusada Señor en concreto? Señor letrado, impertinente por sugestiva. Perdón, señoría, lo voy a reformular. En concreto, ¿sabe lo que ese día más o menos recuerda ese lapso temporal? Si podía usted estar Señor con letrado, ella. le acabo de decir que no recuerda si estuvo el día 1 de octubre de 2016. Quedó muchísimos días con Inés y es verdad que vamos mucho a una hamburguesería, pero... ¿Todos los días? Bastantes. ¿Y en concreto como a las 2 de la mañana podía estar Sí. usted ahí? Sí. Sí, porque además solemos ir a la hora de cierre. ¿Y está seguro que normalmente lo hacen con tanta Sí, asiduidad? casi 2 o 3 veces por semana. ¿Y en concreto ese día usted podría decirme si podía estar en compañía de ella? Señor letrado, le ha dicho que no lo recuerda. No puede usted insistir. Bueno, señoría, voy a cambiar el sesgo del interrogatorio. En concreto, ¿usted consume algún tipo de drogas? Sí, ¿Y la acusada? sí, ¿Las consume en su compañía? sí. ¿En el 1 de octubre del 2016 ella consumía algún tipo de...? Pues llevamos consumiendo muchos años. ¿Qué drogas consumen? Pues de lo que se nos pone por delante. ¿Y eso puede ser heroína, cocaína, hachís, marihuana, Sí. alcohol incluso? Sí, claro. ¿Sí? ¿En qué la cantidad más o menos me podría usted decir? Pues alcohol bastante y lo demás lo que podemos adquirir. ¿Ustedes esa afección al consumir este tipo de sustancias la están tratando de alguna forma? No. No. No nos pregunta. Eso se lo puede usted haber preguntado a su cliente. Ya. Muy bien, señora fiscal. Pues no hay ninguna pregunta, Muy señoría, bien, muchas dado que gracias. no Puede se usted acuerda. marcharse o quedarse en la sala como quiera. Gracias. Bien, terminada la prueba personal, documental, señora fiscal. Por reproducida. Documental. Señoría, queremos aportar en este acto un informe del Centro de Atención a los Drogodependientes de Vallecas, en concreto al que ha asistido mi cliente, y entendemos que es una prueba pertinente y necesaria. Señor letrado, no es el momento procesal oportuno. Tenía que haberla propuesto como cuestión previa. No se la puedo admitir. No obstante, señora fiscal, En el mismo sentido, señoría, opone. consideramos que No es se la puede extemporáneo admitir. su aportación. Tenemos que formular protesta, señoría. por supuesto. ¿Conclusiones? A Señora definitivas. fiscal, conclusiones, señor Señoría, letrado. para modificarlas y en concreto para solicitar una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables,
y, de modo alternativo, solicitar, en su caso, que si es condenada, sea a un delito de hurto, leve de hurto, señoría, con una circunstancia modificativa de responsabilidad penal del atenuante analógica de drogadicción, señoría, y, por lo tanto, le sea impuesta la pena mínima, que se corresponde a 20 días de multa a 2 euros diarios. Muy bien, muchas gracias. Señora fiscal, para informe. Busco la venia, su señoría, muy brevemente. El Ministerio Fiscal, esta parte, ha elevado a definitiva sus conclusiones. Entendemos que los hechos objeto de acusación serían constitutivos de un delito de robo con violencia, con uso de armas y un delito de lesiones. En primer lugar, señoría, y que serían imputables a la acusada Inés. En primer lugar, señoría, tenemos que señalar que independientemente de que por parte de la acusada Inés se hayan realizado alegaciones exculpatorias en el acto de juicio en base a su derecho que le asiste, ha sido clara, absolutamente claras, las manifestaciones de la víctima Antonio. La víctima Antonio nos ha relatado cómo el día 1 de octubre del 16 a las 2 de la mañana es abordado por Inés en el Banco Manchego después de haber realizado un reintegro de 200 euros y nos ha manifestado cómo esta persona, tras realizar un forcejeo para arrebatarle una bandolera que llevaba, exhibe una navaja de unos 15 centímetros y que termina clavándosela en el muslo, provocándole lesiones, una herida inciso-contusa en la parte superior de la pierna derecha, teniendo que ser suturado con 3 puntos y tardando en curar 10 días y causándole una secuela que es un perjuicio estético ligero, de acuerdo con el informe del médico forense, obrante las actuaciones y que no ha sido impugnado. Tenemos que señalar, por un lado, señoría, que las manifestaciones del testigo víctima han sido no solamente claras, sino que además han corroborado lo manifestado en un primer momento el mismo día de los hechos y una hora después de haber sucedido los hechos cuando formula denuncia. Pero es que además, señoría, hoy, en sede de juicio, al ver a la acusada, la ha reconocido sin ningún género de dudas y nos ha manifestado que ese reconocimiento es el mismo que realizó en fase de instrucción cuando, en primer lugar, compareció en comisaría y la reconoció también sin ningún género de dudas tras la exhibición de los álbumes fotográficos y, posteriormente, en fase de instrucción cuando realizó el reconocimiento en rueda de la misma, también sin género de duda algunas. No existe ningún tipo de motivo espurio ni ninguna otra clase para que, el perjudicado que no tiene ningún tipo de relación ni conocía a esta señora, le impute unos hechos con toda la claridad del mundo, más que por el hecho de que se han producido, señoría. Consta las actuaciones, además, que el mismo día de los hechos y solamente 2 horas después, la acusada es detectada por agentes de la policía en un polígono donde se realizan transacciones de droga, portando no solamente una navaja de 15 centímetros de las mismas características que la descrita por el perjudicado cuando formula denuncia, sino que además lleva 205 euros, cantidad coincidente con los 200 euros que nos dice el señor Antonio que le fueron sustraídos. Y además es detectada por agentes de la policía y se procede a su detención no porque esta señora esté en ningún polígono, sino porque sus rasgos físicos coinciden plenamente con la descripción dada por el perjudicado, por el señor Antonio. No solamente en cuanto a rasgos físicos, sino incluso en cuanto a su vestimenta, como consta en las actuaciones. Lleva el mismo tipo de sudadera y del mismo color que él manifiesta que lleva la persona que comete los hechos. Entendemos, señoría, por lo tanto, que quedan absolutamente acreditados que el principio de presunción de inocencia, en este caso, no asiste a la acusada y que, en base a ello, ha de dictarse una sentencia condenatoria de acuerdo con la petición realizada por esta parte. En cuanto a las alegaciones que entendemos que realizará la defensa respecto a la existencia de un posible hurto y la aplicación de un atenuante, esta parte no tiene más que oponerse a los mismos. No cabe el hurto, señoría, porque queda acreditada la violencia empleada por la acusada al cometer la sustracción. Y, en segundo lugar, en cuanto a la drogadicción, entendemos que no queda acreditado por prueba alguna. Sí es cierto que se intentó, en el momento de la detención, la práctica de una serie de pruebas por parte del SAGEAD que pudieran determinar efectivamente
efectivamente, si esta señora pudiera ser consumidora de sustancias o pudiera estar afectada por el síndrome de abstinencia al día de los hechos, pero se negó ella misma, con lo cual entendemos que ninguna atenuación de esta índole puede operar. Por último, respecto al el testigo que ha aportado la defensa en el acto de juicio, Jesús Rodríguez, señoría, entendemos que ninguna luz puede traer sus manifestaciones y la coartada que se nos pretendía dar por parte de la acusada respecto a que ese día no había estado en el lugar de los hechos y que había estado en una hamburguesería con este señor, pues entendemos que no puede operar en ningún sentido porque este señor no recordaba nada, no recordaba si ese día en concreto había estado con ella y por lo tanto entendemos que sus manifestaciones nada pueden probar. Por todo ello, interesamos que exista una sentencia de acuerdo con las conclusiones elevadas a definitivas. Gracias por la atención. Muchas gracias. Señor letrado. Con la venia de su señoría, para oponernos frontalmente a la petición del Ministerio Fiscal en su informe y, en concreto, señoría, para señalar que en ningún caso, a través de la prueba practicada en este acto, entendemos que se haya podido enervar el principio de presunción de inocencia. En primer lugar, señoría, porque hay una cuestión de carácter fundamental. La identidad de la acusada a lo largo de todo el procedimiento y desde un inicio, tal como se ha procedido como cuestión previa a impugnar precisamente esa identificación en sede policial, que entendemos que es precisamente una cadena de errores desde el punto de vista en el que no ha habido las garantías de contradicción ni todas las garantías por la cual se debe haber llevado a cabo con una cierta higiene jurídica desde el punto de vista en que no, digamos, se pudiera entrever ningún tipo de duda respecto a que mi cliente fue la autora de los hechos, dado que entendemos que en esas identificaciones y las ratificaciones que se ha realizado por la policía no son de manera absolutamente concluyente tan exactas ni tan coherentes ni tan contundentes como para poder, entendemos, poder enervar como prueba identificativa el principio de presunción de inocencia. Por otra parte, señoría, como pieza de convicción consta una navaja que en ningún caso se corresponde con la que en su momento se dice en el atestado se intervino a mi cliente y que en principio en ese mismo atestado se afirma que no ha sido ratificado precisamente porque esa navaja no se corresponde en ningún caso con las características ni en las medidas, ni el color del mango, ni nada por el estilo, y entendemos que ha habido efectivamente una ruptura en su caso, una ruptura en la cadena de custodia o, en su caso, esa navaja no era la que en su momento describió la víctima, ni era la que portaba a mi cliente y, por lo tanto, señoría, en ningún caso, a través de esa pieza de convicción se puede entender que exista elemento probatorio alguno respecto al instrumento con el que se produjo la lesión. Y entendemos que por ello, señoría, pues hay un déficit probatorio que en todo caso debería de dar como resultado una sentencia en todo caso absolutaria. Pero más allá, señoría, el Ministerio Fiscal en sus determinaciones contenidas en su informe dice que no hemos acreditado la toxicomanía. Pues hay varios elementos a lo largo de todo el procedimiento por los cuales se puede valorar por su señoría, aunque sea como atenuante analógica, como circunstancia modificativa de responsabilidad criminal, que mi cliente, si es verdad, tanto que consume algunas sustancias psicotrópicas y en concreto heroína y cocaína y que pueden ser susceptibles de alterar el comportamiento de manera que afecten a las facultades cognitivas y volitivas y por ello, señoría, el reproche penal en su caso, si fuera merecedor del mismo, debería ser rebajado o moderado de manera sustancial a través del artículo 66 del Código Penal en concreto o a la pena mínima, como hemos dicho, por un delito leve de hurto, en todo caso, señoría, manteniendo desde el punto de vista fáctico que no se produjo en ningún caso una intimación con un arma para obtener, digamos, los efectos de la presunta víctima, sino que la presunta víctima sufrió un accidente que abandonó sus efectos y que mi cliente al descuido los retiró de la calle. Aunque no tengo sustrato probatorio suficiente, pero entendemos que tiene la misma validez que puedan tener las alegaciones que se han efectuado de contrario por parte de la víctima. Respecto, señoría, a la prueba de Sagiat, que por parte del Ministerio Fiscal se ha dicho que mi cliente se negó a efectuar,
es, desde el punto de vista indiciario, se puede comprobar por su señoría que, desde luego, mi clienta o estaba siendo muy mal asesorada o, en todo caso, no estaba digamos, desde el punto de vista psicológico, en un estatus de normalizado y por ello entendemos que existía cierto déficit que acredita, en todo caso, precisamente la circunstancia modificativa que solicitamos, dado sobre todo a la petición que se ha realizado por parte del Ministerio Fiscal respecto a la responsabilidad penal. Podía, en todo caso, haberse sometido, porque no tenía para ella ningún tipo de perjuicio, a esas pruebas y poder, por ello, estimarse, en todo caso, la solicitud que ha hecho nuestra defensa en este acto. En todo caso, señoría, ahora nos ratificamos en la solicitud de un pronunciamiento absolutorio. Muchas gracias. Póngase en pie la acusada, por favor, delante del micrófono. Como derecho a la última palabra, ¿quiere usted añadir o manifestar algo más? Que es que yo no he sido, pero vamos, de ninguna manera, porque yo he tenido mis problemas, pero jamás en la vida he atracado a nadie, mucho menos pinchar con un cuchillo, es que no, de ninguna manera, y que esos policías me han detenido alguna vez y ya yo creo que cuando no saben a quién detener, pues me detienen a mí. Pero vamos, que no, que yo no he sido ni de casualidad, no. Muy bien, no muchas gracias. Puede usted sentarse. Visto para sentencia.